Imagina un lugar donde hablemos lo que sentimos, tan natural como hablar de un resfriado, donde cuidemos nuestra salud mental, al igual que cuidar nuestra salud física. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Jazmín Cedeño Suman, psiquiatra y jefa del programa de salud mental de la Caja del Seguro Social. Bienvenida, doctora, y qué gusto tenerla en el programa. Buenos días, Giselle. Muy agradecida pues por darme este espacio para compartir con la audiencia y hablar pues de lo que es salud mental. Doctora, nos trae el tema salud mental y medicación. Este tema de salud mental que es tan amplio y que en este momento es tan importante que nosotros abramos nuestros programas, nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras instituciones para hablar de este tema que ha cobrado tanta relevancia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental y qué lo hace tan importante en nuestro diario vivir? Bueno, la salud mental es parte del derecho de todos los seres vivos. La Organización Mundial de la Salud declara que para que una persona tenga completa salud debe tener salud mental. Y en Panamá la realidad es que 1 de cada 8 personas padece algún trastorno, alguna enfermedad mental. Lastimosamente, de esa población, el 75% no accede a los servicios ni se atiende la salud mental. Entonces es una población que sufre en silencio porque es víctima del estigma y la discriminación. Y es una población que lastimosamente no puede dar lo mejor de ella, no puede funcionar. Y lastimosamente es una población que sufre en silencio. Doctora, usted acaba de mencionar algo importante. Ese sufre de trastorno. Sin embargo, qué importante que podamos diferenciar cuando es una afectación o cuando ya ese diagnóstico se da a ese paciente con el X trastorno que esté viviendo. ¿Cómo sabemos diferenciar? ¿Cuál es la diferencia entre ambas condiciones? Bueno, afectación, por lo general las personas dicen, me está pasando algo, me estoy afectando, estoy sufriendo de los nervios, estoy intranquila, no puedo dormir, estoy triste, pero ya cuando un paciente tiene un trastorno, por lo general su funcionalidad, o sea, su desempeño, tanto laboral, familiar o su desempeño personal está afectado. Entonces ahí ya la persona está padeciendo un trastorno mental, que puede ser un trastorno emocional, cognitivo o un trastorno comportamental. Por lo general, esto tiene criterios establecidos. Hay una lista de criterios o síntomas y signos que la persona debe llenar o completar y ahí entonces se establece un criterio diagnóstico o un criterio de una enfermedad. Por ejemplo, si el paciente está teniendo insomnio, tristeza, pérdida del interés en las actividades que anteriormente le llamaban la atención, alteración del apetito, desgano, ideación de culpa, pensamiento suicida. Entonces ya uno va como poniendo ganchitos en la lista y puede uno pensar, esta persona está teniendo un trastorno depresivo y estos síntomas hacen que esa persona no le permita funcionar en su vida personal, en su trabajo y en su vida comunitaria. Entonces, a veces afectados
podemos estar todos en algún momento dado de la vida. Es más, en el transcurso de nuestra vida todos tenemos un 25% de probabilidad de afectarnos emocionalmente o tener alguna afectación de nuestra salud mental, pero no todos necesariamente vamos a tener un trastorno mental lo suficientemente intenso que nos va a discapacitar o nos va a traer dificultades o disfuncionalidad en nuestra vida diaria. Es complejo entender todo lo que significa esa afectación y ver ese trastorno. Sin embargo, quiero que echemos un poquito atrás y miremos esa afectación. Una persona puede vivir, como lo acaba de mencionar, una crisis, puede estar viviendo un duelo, puede estar viviendo una situación, y cuando hablo de duelo, no de la pérdida, no estamos hablando de que esa persona está viviendo el duelo por una pérdida de un ser querido. Puede que haya perdido un trabajo, y todo esto genera una afectación. Y ya creo que lo ha mencionado, pero quiero que nuestros televidentes estén claros que en esa afectación hay unas reacciones comportamentales. ¿Cuáles son esos signos que puede vivir esa persona y que es necesario que o busque ayuda o pueda compartirlo con alguien o literalmente pueda buscar una consejería ante esa afectación? Somos seres humanos y en el transcurso de la vida podemos padecer momentos de crisis, de pérdidas. Así bien como usted lo está diciendo, Giselle, pérdida del trabajo, pérdida de una mascota, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación personal, marital, y eso puede causar en un momento de nuestra vida mucho dolor, mucha soledad, mucha tristeza. Y uno puede seguir trabajando y funcionando, pero eso no significa que yo no esté pasando por un momento difícil o de vulnerabilidad. Y como seres humanos, nosotros estamos preparados o concebidos para vivir en sociedad. Y es importante reconocer que somos vulnerables y que frente al dolor, frente a una crisis, frente a una pérdida, podemos y está bien buscar ayuda, está bien pedir, necesitar a alguien. Somos seres humanos sociables. Pedir ayuda, necesitar a alguien no nos hace ser débiles, nos hace ser humanos. Y eso es algo que yo constantemente se los decía a mis pacientes. Eso no me hace ni fuerte ni débil, no. Eso es mi categoría de ser humano. Mi vulnerabilidad es precisamente lo que me define o me identifica a mí como ser humano. Entonces, si yo tengo una pérdida, si yo estoy triste, si yo estoy en un momento de crisis, está bien buscar ayuda y no tengo que tener un diagnóstico de un trastorno depresivo, ni una esquizofrenia, ni un trastorno afectivo bipolar que sea lo suficientemente severo para yo no ser funcional en la vida. Yo puedo y está bien buscar ayuda con un amigo, con un familiar responsable que me ayude a llevar una carga, porque como decía una profesora de psiquiatría, las cargas entre dos son menos pesadas. Correcto, son más llevaderas. Exacto. Y eso esto que nos acaba de mencionar me lleva a pensar ¿qué hace que una persona que está atravesando por una crisis, porque la mayoría de las personas, como bien lo mencionó, atravesamos por crisis, por pérdidas y muchas veces afecta nuestra salud mental, pero de una forma en que tal vez dejamos de dormir, en algunos momentos no comemos bien o saltamos comida, no queremos hacer ejercicio porque hay como un desgano, pero sabemos que es temporal. Sin embargo, ¿qué hace que una persona no tenga ese coraje de enfrentarlo o de hablar del tema, o que simplemente se quede con todo ese, vamos a decir, tristeza o ese dolor para él mismo o para ella misma? Hay muchos factores que pueden influir en que una persona
no busque ayuda o no busque un espacio para comentar lo que está pasando. Nosotros vivimos en un país que todavía hay muchos estigmas y muchos tabúes con respecto a las enfermedades mentales. Por eso que una de las cosas que nosotros tratamos de derribar precisamente son los mitos que existen con las enfermedades mentales. El ser humano necesita de espacios seguros como este, donde nosotros podamos hablar y decir, ¿sabes qué? Yo estoy triste. Yo estoy triste porque se me murió mi perro, y que la otra persona que escucha ni lo juzgue, ni lo condene, ni lo sentencie. Entonces, brindar un espacio seguro para que la otra persona pueda hablar y que la otra persona y que la persona que está pasando por un momento difícil también se sienta validado, se sienta escuchado, se sienta acompañado en ese momento. Y no necesariamente quiere solución al problema, sencillamente acompañamiento. Pero vivimos en una sociedad rápida, acelerada, un poco individualista, en donde no nos han enseñado a acompañar a las personas cuando muchas veces tienen una crisis y no lo sabemos hacer. Y precisamente esto es importante aprenderlo. Así como en las escuelas aprendemos matemáticas, español, física, debemos aprender lo que se llama inteligencia emocional. Qué aprender o cómo tratar a las personas cuando tienen alguna pérdida, cuando tienen algún problema, enseñar a los niños a cómo gestionar sus emociones. Pero muchas veces los padres ni siquiera tampoco tienen las herramientas para gestionar sus emociones. ¿Cómo se las van a enseñar a los niños? Entonces, crear ambientes en donde las personas puedan sentirse seguras, porque muchas veces esas personas tienen miedo al qué dirán, a cómo lo van a ver la persona a donde ellos se van a refugiar, lo van a juzgar, lo van a criticar, lo van a menospreciar. Entonces, hay muchos factores. Y ahí yo añadiría, para irnos a una pausa, ahí yo añadiría, y usted usó la palabra vulnerabilidad, entender que esa vulnerabilidad hace parte de nuestra naturaleza humana y como tal necesitamos mirar hacia adentro y preguntarnos ¿qué necesito hoy yo para poder darle frente a aquello que estoy viviendo? Ya sea una afectación o ya sea un trastorno. Vámonos a una pausa, doctora, y regresamos con el tema salud mental y la medicación. Y estamos de regreso con la doctora Jazmín Cedeño Suman. Doctora, acudimos al médico cuando tenemos dolor de cabeza, cuando tenemos, no todos acudimos al médico cuando tenemos dolor de cabeza, pero cuando ya es frecuente, cuando tenemos gastritis, cuando tenemos alguna sintomatología física. Sin embargo, hablábamos en el primer bloque de ese buscar la ayuda, pero sin embargo estamos desganados, con nuestra productividad se puede ver afectada, hay un sinnúmero de signos que podemos ver en nosotros mismos. ¿Qué hace que no busquemos esa ayuda y que realmente el recibir esa ayuda no necesariamente nos van a diagnosticar, sino que va a haber una psicoeducación, nos van a enseñar, nos van a brindar herramientas de cómo enfrentarnos a la situación? Vuelvo y repito, ya sea una afectación o, si es en el caso ya, de un diagnóstico.
Lastimosamente, todavía tenemos estigmas con respecto a enfermedades o afectaciones, todo lo que conlleve la parte emocional. Porque sí estamos acostumbrados, como usted dice, a tratar la parte física, porque le damos mucha más importancia a lo que podemos ver, a si tenemos una herida en la piel, si tenemos una cortadita, pero cuando tenemos una herida emocional, no le damos la importancia que se merece y tenemos la equivocada idea que atender nuestra parte emocional es síntoma de debilidad. Y asimismo, buscar ayuda todavía representa más debilidad. Entonces, para la sociedad, para la gran mayoría de las personas, buscar ayuda, sea psicológica, psiquiátrica, es un síntoma de debilidad. Entonces las personas obviamente les da pena, les da miedo. Entonces es un estigma que tenemos que derribar. No vamos al psicólogo, no vamos al psiquiatra, no vamos al terapeuta porque seamos débiles. No, sino porque necesitamos herramientas para sanar las heridas emocionales. Así como vamos al doctor para que nos dé una medicina o para que nos ponga una bandita porque tenemos una herida física que podemos ver, así vamos al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta para buscar una bandita, una suturita para reparar esa herida emocional. Y en muchos casos, así como tomamos medicina para la herida o para la enfermedad física, necesitamos o tenemos que tomar medicina para esa afectación o esa herida emocional. Pero hay mucho temor a la hora de recibir ese diagnóstico y hay mucho temor a la hora de recibir esa medicación, que entendemos que es una responsabilidad tanto del médico que la prescribe como del paciente o del usuario que la va a consumir. Qué difícil es muchas veces cuando escuchamos a muchos pacientes donde ellos quienes expresan, la verdad que yo me tomé este medicamento, los primeros días, pero tuve unos efectos secundarios que literalmente dejé la medicación, pero no regresó al médico, no averiguó, porque es importante empoderar también al paciente a que registre, observe cuáles son esa medicación, y ahí podemos hablar un poco que hay medicación para ciertos estados ansiosos o en el estado depresivo o ya en un diagnóstico que, como hemos hablado, cuando ya la persona tiene un diagnóstico esquizofrenia o un trastorno bipolar. ¿Qué podemos hacer o qué le podemos brindar a nuestra población para que entendamos que es una responsabilidad de ambas partes? Yo le ponía siempre a mis pacientes un ejemplo. El cerebro es un órgano como cualquiera, como la tiroides, como el corazón, como el estómago, como los ovarios. Y el cerebro libera sustancias, neurotransmisores, que cuando hay un desequilibrio da origen a las enfermedades o a las afectaciones o a los trastornos, que pueden ser trastornos emocionales, cognitivos o que tienen que ver con el pensamiento o comportamentales. Entonces, muchas veces esos trastornos que son secundarios, por reducirlo a su mínima expresión, a neurotransmisores o complicaciones del cerebro, necesitan medicación porque el medicamento, de una manera un poco más rápida, equilibra esa química del cerebro. Y en algunas circunstancias se necesita que el paciente tome o inicie tratamiento farmacológico. Pero sin embargo no es el único tratamiento. Hay terapia, psicoterapia, ahí está la farmacoterapia, el ejercicio, la comida saludable, porque todos esos factores ambientales influyen también en que el cerebro produzca esa cantidad de neurotransmisores que a la vez influyen en el desarrollo de las enfermedades. Entonces, por eso es importante que el paciente
conozca, se eduque cuáles son los factores que pueden desarrollar las enfermedades mentales y cuáles son los factores que protegen o benefician su salud mental. Si yo le digo a una persona, el exceso de alcohol daña el cerebro, entonces la persona debe empoderarse y saber, no debo consumir exceso de alcohol, que ya los últimos estudios dicen que no debemos consumir ni un poquitito de alcohol porque el alcohol daña el cerebro, entonces la persona es responsable de su consumo de alcohol. Si yo le digo a mi paciente, el uso del cigarrillo es un factor de riesgo para el cáncer pulmonar, pero también para las enfermedades neurodegenerativas, ejemplo, la demencia, yo estoy dándole las herramientas al paciente para que él también conozca y diga, yo no voy a fumar. Si yo le digo al paciente, el exceso de azúcar también es un factor de riesgo, no solamente para la obesidad, para la presión alta, para las enfermedades cardiovasculares, sino también para la depresión, para la ansiedad, para la demencia, entonces la persona va a decir, ok, no debo comer tantos azúcares refinados. Entonces, sí es importante que la persona acudan al personal de salud, salud mental, porque ellos son los que le van a dar las herramientas para cuidar su salud mental y así evitar las enfermedades mentales. ¿Qué es lo que queremos? Una población educada y una población que conozca para que ella se cuide. Nosotros no queremos personas que estén en los hospitales enfermos. Nosotros queremos una persona educada que sepa qué es lo mejor para ella. Y naturalmente que un aspecto importante es empoderarnos. Exacto. Poder llevar los profesionales, las personas que tienen conocimiento de la salud mental, poder dar las herramientas, brindar o sensibilizar, porque no necesariamente muchas veces, y este es el propósito de este programa, sensibilizar a la población y entender, porque cuando hablamos de enfermedades mentales nos asustamos, porque cuando hablamos de medicación ante un diagnóstico nos asustamos. Y le digo, Giselle, muchas patologías o muchas enfermedades o muchos trastornos mentales requieren medicación al principio, pero una vez que se normalicen la neuroquímica del cerebro, después de cierto tiempo se suspenden y se continúan con la terapia o con las otras alternativas, exacto, como el ejercicio, la comida saludable, porque está demostrado que eso también tiene sus efectos positivos en el cerebro. Y yo, como les digo a los pacientes, la mayoría de los medicamentos, porque los pacientes dicen, no, es que me voy a hacer dependiente del medicamento. La mayoría de los medicamentos no causan dependencia. O sea, una vez que el paciente no los necesita, se pueden suspender gradualmente y el paciente vuelve a su vida normal sin ningún problema. Y eso es algo que el paciente necesita entender. La mayoría de los medicamentos no crean adicción, a excepción de algunas benzodiazepinas o las benzodiazepinas. La mayoría de los otros medicamentos no crean adicción. Entonces, son medicamentos que necesita el paciente y que se da por un tiempo determinado y que una vez ya pasada la crisis, el médico lo va suspendiendo y se utilizan las otras herramientas. Entonces, importante, no le tengan miedo a los medicamentos, así como a veces toman el acetaminofén para el dolor, el gastrigel para la gastritis, la ranitidina para el reflujo, el omeprazol. Se necesitan a veces tomar medicamentos para la crisis de un momento dado. Pero hay algo que me vino cuando hablabas, al final lo que conversabas, es que hay muchas personas que se automedican y crean esa dependencia. Lo que hemos estado escuchando de medicación como, voy a hablar un nombre literal, el Tafil, es un medicamento que estamos escuchando que muchas personas lo adquieren y lo adquieren sin ningún tipo de supervisión. ¿Cómo lo adquieren? No sé, y ese no es el propósito de nuestro programa. Pero la idea es que esa automedicación no sea
que el paciente no se automedique, sino que busque la ayuda o busque la orientación profesional. Muchos médicos pueden referenciar a otros especialistas como el psiquiatra o médicos generales que puedan de alguna manera literalmente hacer ver que nosotros no podemos usar una medicación de forma indiscriminada. Yo no puedo usar el Tylenol porque tengo frecuentemente dolores de cabeza. Yo voy al médico, o todos vamos al médico, o debiéramos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestros televidentes con este tema que necesitamos verlo? Necesitamos hacer otro programa porque hay muchísima información que le tenemos que dar a nuestros televidentes y que estamos aprendiendo todos. ¿Qué mensaje le podemos dar en salud mental y medicación? Ese mensaje que tenga sensibilidad y que nos haga reflexionar a todos nosotros, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a encontrarnos situaciones de afectación o un trastorno. Un trastorno no solamente en nosotros, sino algunos miembros de nuestra familia o nuestros amigos. La salud mental es un derecho del ser humano y vivir en salud es uno de los mejores regalos que podemos tener como ser humanos. En algunos momentos podemos pasar por momentos de vulnerabilidad o de crisis y buscar ayuda está bien, no nos hace ser débiles. Y en esos momentos de vulnerabilidad muchas veces podemos necesitar la utilización o de acuerdo a la prescripción de un médico de medicamentos. No se automediquen, no tomen medicamentos por tomar. Vayan a su médico general, si el médico general los refiere al médico especialista, al psiquiatra y dense la oportunidad de cuidar su salud mental. Tanto en la Caja de Seguro Social, en el Ministerio de Salud, en las fundaciones, hay personal idóneo en salud mental dispuesto para ayudarlo y darle las herramientas que ustedes necesitan para cuidar su salud mental. Gracias, doctora. Yo creo que para todos nuestros televidentes este programa ha sido de mucha significado. Y les recuerdo, no dejen de llamar a la Fundación Piero. No importa que el trabajo que hacemos es diferente a lo que ustedes están atravesando. Estamos aquí para ti, estamos aquí para ayudarnos. Tenemos que conectar nuestras comunidades, nos tenemos que ayudar unos a otros. Y nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hasta la próxima.